Muy buenos días. A nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de la Evaluación 2021. Como cada anualidad, esta Auditoría Superior ha sido partícipe de los eventos organizados por los centros CLEAR a nivel global con el propósito de reconocer e impulsar la práctica de las auditorías de desempeño. A continuación, le cedo la palabra al Auditor Superior del Estado de Guanajuato, maestro Javier Pérez Salazar, para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante, auditor. Hola, muy buenos días. En esta ocasión nos complace inaugurar los eventos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en el marco de la Semana de la Evaluación por quinto año consecutivo. Esto es, desde el año 2016 hemos participado de manera ininterrumpida. Somos constantes con nuestra participación porque estamos convencidos de que la generación de espacios de diálogo y reflexión coadyuvan en el fortalecimiento de los procesos de fiscalización, sin menoscabo del efecto positivo que estos espacios de participación generan con la ciudadanía y todos los agentes involucrados en la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas, puesto que se exhibe el trabajo realizado por las entidades fiscalizadoras, se conocen sus formas, sus métodos e inclusive los resultados que se generan mediante las auditorías. Bajo una finalidad muy similar a los propósitos de la fiscalización, mediante la Semana de la Evaluación, se busca favorecer el intercambio de conocimientos y las buenas prácticas en beneficio de la mejora del sector gubernamental. Particularmente, en esta edición 2021, conversaremos en torno al monitoreo y la evaluación y sobre su importancia como respaldo para la formulación de políticas basadas en la evidencia. Nuestro evento de este día nos hace reflexionar sobre el importante papel que tenemos las entidades fiscalizadoras y en general todas las entidades de control por incidir en la mejora de los sistemas de evaluación del desempeño. Estamos seguros de que la estrategia de control para lograrlo son las auditorías de desempeño, las cuales a partir de sus diversos enfoques tienen la posibilidad de analizar la configuración de los sistemas de evaluación a partir del análisis de las matrices de indicadores para resultados y expandiendo el alcance de manera sistémica por la vinculación de estas con los elementos de planeación, los diagnósticos, el seguimiento de metas e inclusive con la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en evidencia. En este contexto y en colaboración con nuestros invitados, a quienes agradezco y envío cordiales saludos a los titulares de nuestras entidades pares, al doctor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de Jalisco, y al maestro Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, con quienes trataremos de responder a la interrogante sobre cómo es que las auditorías de desempeño pueden fortalecer los sistemas de evaluación del desempeño de los gobiernos subnacionales. Esperando que resulte muy provechoso para todos los asistentes, representantes de las entidades de fiscalización superior, ciudadanía, docentes, estudiantes, funcionarios municipales y del ámbito estatal. Con esto damos por iniciada la jornada y comenzamos con nuestro panel. Muchísimas gracias. Enseguida, explicaré la dinámica del evento. Se trata de una sola sesión tipo panel de discusión, donde la temática central del diálogo gira en torno al papel que tenemos las entidades fiscalizadoras superiores locales en el proceso de mejora de los sistemas de monitoreo y evaluación de los gobiernos subnacionales. Dentro de la temática citada, se tiene considerado un panel virtual en el que las entidades invitadas centrarán el diálogo y compartirán experiencias sobre la responsabilidad por coadyuvar con la mejora y el fortalecimiento de los sistemas de evaluación de desempeño gestionado por los sujetos fiscalizados en el ámbito estatal y municipal. Para ello, hemos formulado 4 grandes preguntas, las cuales se realizarán a cada uno de los ponentes, quienes contestarán de forma individual de acuerdo a sus experiencias entre sus entidades de fiscalización respecto a 1. Las metodologías utilizadas para auditar los sistemas de evaluación del desempeño. 2. Los principales hallazgos advertidos y las potenciales áreas de mejora en los sistemas de evaluación del desempeño. Asimismo, número 3. Sobre las principales recomendaciones o aspectos susceptibles de mejora. Y finalmente, 4. Sobre la forma en que las auditorías han incidido en mejorar los sistemas de evaluación y los retos pendientes que aún quedan por lograr. Sin más preámbulo,
Me complace presentar a nuestros invitados. Nos acompaña de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo el maestro en auditoría Francisco Alberto Flota Medrano, auditor especial en materia de desempeño. A continuación, dictaré una reseña de trayectoria profesional del maestro Alberto. Francisco Alberto Flota Medrano tiene el grado de maestro en auditoría por la Universidad Anáhuac Mayab, licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Chetumal, la certificación en Fiscalización Pública por el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Se ha especializado en temas como administración tributaria, hacienda pública, auditoría, PBR, contabilidad gubernamental, entre otros. Con 34 años de experiencia en la administración pública a nivel estatal y municipal. Se ha desempeñado como director general de ingresos del Estado de la CEFIPLAN, diputado local de la 11ª legislatura, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, secretario de la Contraloría del Estado, presidente del Consejo Municipal de Bacalar y actualmente como auditor especial en materia al desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. Ha colaborado como docente en el Instituto Tecnológico de Cancún y en el CEBETIS 214 en las materias de Finanzas 1, 2 y Legislación Fiscal, así como expositor en diversos temas como presupuesto basado en resultados, ley de disciplina financiera, normas profesionales, impacto de la ley de disciplina financiera en los presupuestos de ingresos y egresos. Por otra parte, también nos acompaña representante de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, el maestro Edgar Estuardo Gómez Morán, director de Auditoría de Desempeño. Me permito a continuación comentar a toda nuestra audiencia algunos datos sobre la trayectoria de Estuardo Gómez Morán, quien es maestro en Gestión Pública por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la misma institución. Actualmente es profesor en la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Ha sido profesor en el Colegio de Jalisco y en la Universidad del Valle de México. Se desempeña en el sector público como director de Auditoría de Desempeño en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en unidades de evaluación del sector público federal y estatal en México. Es miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de México y del Laboratorio de Innovación Democrática. Por último, la participación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato se encuentra representada por distintos integrantes del equipo de la Dirección de Auditorías de Desempeño de la Auditoría Especial de Evaluación y Desempeño. Es así como, sin mayor preámbulo, comenzamos con el diálogo de nuestros invitados. Demos comienzo con la primera de las preguntas. ¿Cómo es que su entidad de fiscalización analiza y/o evalúa el sistema de evaluación de desempeño? En primera instancia, escucharemos la respuesta del maestro Francisco Alberto Flota Medrano, representante de la Auditoría Superior de Quintana Roo. Bien, antes de contestar la pregunta, me gustaría poner en contexto el caso de Quintana Roo. La actual administración gubernamental adoptó la gestión por resultados y el presupuesto basado en resultados. De esta manera, la ASECRO se sumó a este proyecto. Nosotros identificamos algunas debilidades que tienen que ver con el diseño de sus programas presupuestarios. También identificamos que tuvieron debilidades en la construcción de sus indicadores. A esto habría que sumarles una reforma de ley que incorporó una obligación para los entes fiscalizables, esto es, de manera trimestral, tienen que reportar el avance de la gestión financiera, ingreso o gasto, y algo muy importante que eran sus indicadores. En ese sentido, nosotros nos dimos a la tarea de iniciar un trabajo conjunto a través de nuestro trabajo propio. La metodología que nosotros utilizamos tiene su base en las normas profesionales. También nosotros adoptamos la metodología que utiliza la Auditoría Superior de la Federación, conocida como Auditina, y desde luego tomamos en cuenta la normativa emitida por la Secretaría de Hacienda, la Coneval, y la propia normativa emitida por la CEFIPLAN en el Estado. Algunas de las preguntas que nosotros hacemos se las voy a comentar brevemente a manera de ejemplo.
¿Existe congruencia y alineación de objetivos y metas en el programa de medio plazo? ¿El ente cuenta con un sistema de evaluación al desempeño con indicadores estratégicos y de gestión? ¿El ente realizó evaluaciones de desempeño de las áreas sustantivas? ¿El ente contó y aplicó un esquema general de evaluación y seguimiento en función de las metas del presupuesto estatal y programas sectoriales? El ente cuenta con una matriz de indicadores de resultados elaborada con la metodología del marco lógico que permitan evaluar sus funciones sustantivas. La MIR del ente cumple con los criterios de lógica vertical y lógica horizontal. La MIR del ente cuenta con fichas técnicas de los indicadores contemplados dentro de la misma. Y finalmente, el ente realizó la valoración de cada una de sus indicadores estratégicos y de gestión. A manera de ejemplo, son algunas de las preguntas que incorporamos en el proceso de la auditoría. De la misma manera, me gustaría comentarles que el Estado de Quintana Roo cuenta con una plataforma digital llamada Ciprés, en donde desde esta plataforma los entes fiscalizables suben su MIR y desde luego la parte de su ficha de indicadores. En el Estado de Quintana Roo se cuenta con una área técnica para las evaluaciones, conocida como Centro de Evaluación al Desempeño, que es un órgano desconcentrado. Este órgano emite cada año su programa anual de evaluaciones. Como ejemplo, para el 2020, ellos realizaron 63 evaluaciones, principalmente de diseño y consistencia y específicas. Desde luego, la mayoría de estas evaluaciones fueron enfocadas a los programas federales y en menor número realizada con recursos propios. Esta área técnica se encarga de emitir los términos de referencia y de dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. En términos generales, pues damos respuesta a la primera pregunta. Muchas gracias. Interesante recordar el contexto comentado por el maestro Alberto. Tal como lo entendemos, la metodología implementada por la entidad fiscalizadora de Quintana Roo recoge los criterios y las pautas utilizadas por la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ahora es turno del maestro Edgar Estuardo Gómez Morán de la Auditoría Superior de Jalisco, quien dará sus comentarios sobre la misma pregunta. Bien, con relación a esta primera pregunta, el primer aspecto que quisiera destacar es que no existe solamente un sistema de evaluación de desempeño en el ámbito subnacional, entendiendo el ámbito subnacional como el ámbito estatal, el ámbito donde se desarrollan y se desenvuelven los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales de los estados, así como los diferentes organismos públicos autónomos. Y además, los gobiernos municipales, que también forman parte del ámbito subnacional, del nivel subnacional. En este sentido, entonces, no existe únicamente un sistema de evaluación de desempeño, sino múltiples sistemas de evaluación de desempeño. Cada gobierno, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, tienen sus respectivos sistemas de evaluación de desempeño. Esta es una primera consideración que tener presente. En el ámbito estatal, el sistema de evaluación del desempeño se encuentra desarrollado principalmente en el aparato del Poder Ejecutivo. Sin embargo, está claro que no queda circunscrito únicamente a las dependencias y entidades de los poderes ejecutivos, sino que más bien se desarrolla como un instrumento de programación y presupuestación alrededor de todos los entes públicos, los entes fiscalizables del ámbito estatal. Y en el ámbito municipal, en cambio, pues tenemos una gran cantidad de sistemas. Cada gobierno municipal tiene sus propias herramientas, sus diferentes instrumentos de seguimiento. Ahora voy a hablar un poco de los instrumentos con los que se integran los sistemas de evaluación de desempeño. Bien, los sistemas de evaluación de desempeño, habrá que decir, pues es el conjunto articulado de mecanismos, información que se vinculan con el cumplimiento de esta perspectiva de gestión para resultados, forman parte
de la filosofía o de la perspectiva que pretende transformar la administración pública de una administración centrada en entregables a una administración centrada en los resultados, centrada en las consecuencias de la gestión. Y precisamente por ello, los sistemas de evaluación de desempeño, esta es la segunda consideración que quiero hacer, no se, no se implementan en en un contexto aislado de otros instrumentos. Por el contrario, los sistemas de evaluación de desempeño se conciben, se conceptualizan, se desarrollan, se implementan en un contexto de múltiples instrumentos, de múltiples prácticas administrativas. Como parte, por ejemplo, del ciclo presupuestal, pues se relacionan con el sistema de planeación estatal, el desarrollo, se relacionan también con el ciclo presupuestal en sí, el proceso de programación y presupuestación del gasto público. Y desde luego, pretenden los sistemas de evaluación de desempeño fungir como un instrumento de orientación del gasto, pero que además se convierta en un instrumento orientador de la gestión anual, de la programación y la implementación anual de las actividades que realizan las diferentes entidades públicas del ámbito estatal. Eh, en ese sentido, además, se inscriben en una estructura política administrativa compleja, compleja por dos motivos, por dos razones. Por la fragmentación administrativa que hay, la división de poderes por un lado, la separación de funciones de Estado, ¿no? Las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del Estado, pero también las funciones autónomas que se desarrollan en el ámbito estatal, las funciones que realizan, por ejemplo, los organismos dedicados a la vigilancia de los derechos humanos, a la procuración del respeto por los derechos humanos, los organismos relacionados, los órganos garantes del derecho de acceso a la información, los que se relacionan con la publicación de información, con la transparencia y con la protección de los datos personales, que desempeñan una función de Estado, pero que no están necesariamente circunscritos dentro de alguna de estas ramas del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y por otro lado se desenvuelven en esta estructura compleja, esta estructura político-administrativa compleja en la que hay relaciones intergubernamentales, es decir, en la que hay esquemas de coordinación entre gobiernos, entre niveles de gobierno o entre diferentes ramas de los poderes del Estado. Un caso muy específico tiene que ver, por ejemplo, con el ejercicio de múltiples programas que provienen desde el ámbito federal, pasan por el ámbito estatal y se implementan en el ámbito municipal y en donde además hay recursos económicos, presupuestarios, comprometidos y vinculados de los tres niveles de gobierno. Entonces, los sistemas de evaluación de desempeño, por un lado, existen múltiples en cada ámbito estatal y municipal. Por otro lado, se inscriben en esta articulación con múltiples instrumentos y se inscriben también en una estructura político-administrativa compleja. Esas son las tres consideraciones que me parece muy importante tener en cuenta para poder responder a la pregunta de cómo analizar desde la perspectiva de una entidad de fiscalización superior local, como lo es la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, cómo analizar y evaluar el funcionamiento de estos sistemas de evaluación de desempeño y con qué métodos o con qué instrumentos de revisión, de evaluación, de auditoría, poder atajar este tipo de objetos de estudio. Bien, esas son las consideraciones. Ahora respondo precisamente a la pregunta con lo que se practica en este órgano de fiscalización superior del Estado de Jalisco. En la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, el mandato institucional que se tiene está definido por dos tipos de revisiones, dos tipos de ejercicios.
El mandato establece que la auditoría debe realizar anualmente una evaluación de desempeño sobre el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores de los diferentes entes públicos. Y por otro lado, también está facultado este órgano fiscalizador para realizar auditorías de desempeño. ¿En qué consisten estos dos ejercicios? La evaluación de desempeño, de acuerdo con los referentes que están establecidos en nuestro marco jurídico, pues la evaluación de desempeño tiene una característica panorámica. Eso significa que anualmente la Auditoría Superior realiza una revisión con criterios, digamos, de evaluación, con un instrumento multicriterio de evaluación, en donde se analiza de forma global la consistencia de los objetivos, metas e indicadores planteados en los sistemas de evaluación de desempeño para todos los entes, tanto del ámbito estatal como del ámbito subnacional. Es una, digamos, es una evaluación de un alcance, de una perspectiva panorámica que busca mostrar con qué grado de consistencia y con qué grado de cumplimiento se han alcanzado las metas y objetivos del año en el estado de Jalisco, prácticamente. Por eso es una evaluación que se lleva a cabo por medio de un análisis multicriterio. Lo que deriva de estas evaluaciones son recomendaciones de carácter general, sugerencias de carácter muy general para que se enfocan, digamos, en la mejora de la consistencia de los instrumentos de seguimiento. La evaluación de desempeño que practicamos en Jalisco desde el órgano fiscalizador se desarrolla en dos etapas. La primera etapa consiste en analizar la consistencia de las matrices de indicadores para resultados que forman parte de los sistemas de evaluación de desempeño, tanto del ámbito estatal como del ámbito municipal, los marcos de resultados, vaya, es decir, estos conjuntos de objetivos, indicadores, métricas y metas que se plantean anualmente como parte del presupuesto. El otro ejercicio que se realiza son las auditorías de desempeño. Son estas dos, las dos facultades que se tienen en el órgano fiscalizador en Jalisco. Las auditorías de desempeño, a diferencia de la evaluación de desempeño que practicamos, es una revisión exhaustiva, es una revisión más puntual, es una revisión muy profunda y específica que se desarrolla en una serie de etapas de auditoría para un ente concreto, para una organización pública, una dependencia, una entidad o un organismo público autónomo concreto o algún gobierno municipal específico. Y esta revisión de desempeño, las auditorías de desempeño que se realizan en Jalisco, pues se desarrollan en cuatro etapas. Hay cuatro aspectos relevantes en la revisión de desempeño que realizamos con las auditorías. El primero es la necesidad que tenemos de tener una comprensión, de contar con una perspectiva integral de la gestión que tienen los entes, es decir, de sus mandatos, de sus entregables, de su misión institucional, y con base en ello, identificar las áreas de riesgo en el cumplimiento de sus objetivos o de sus mandatos. Por eso, ese es el segundo aspecto, la revisión del riesgo de desempeño, que este concepto de riesgo de desempeño lo hemos desarrollado a partir de diferentes referentes normativos, institucionales y también teóricos y conceptuales, como una condición, una situación que pudiera imposibilitar el cumplimiento de objetivos y metas para un ente específico. Una vez que se identifica, se comprende la gestión del ente y se identifican los riesgos de desempeño, se incluye también una consideración, un análisis sobre los mecanismos de control, es decir, sobre los instrumentos de control de la gestión que pudieran evitar la presencia de estos riesgos o mitigar los efectos negativos de que se actualicen estos riesgos. Con esa perspectiva se hacen las auditorías de desempeño. Las auditorías de desempeño son
prácticamente tienen un diseño ad hoc a cada una de las entidades fiscalizables que se revisan. Entonces, básicamente realizamos estos 2 ejercicios con diferentes implicaciones metodológicas y con diferentes horizontes de tiempo en el trabajo que se efectúa, y con eso, de esa forma, se intenta, se trata de atender esta finalidad de analizar y revisar el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores a partir de los sistemas de evaluación de desempeño. Tal como lo menciona el maestro Estuardo, es importante ubicar el sistema de evaluación de desempeño no como un elemento aislado, sino como un instrumento más de la conformación del ciclo presupuestario basado en la gestión para resultados. Analizarlo de manera sistémica nos permite plantear revisiones más profundas y mayormente asertivas. Hacemos la misma pregunta al equipo de Guanajuato. Muy bien, en el estado de Guanajuato, como primer referente que tenemos, pues es que a partir del 2015 se da esta atribución a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para hacer una revisión al sistema de evaluación de desempeño, pues a nivel estatal. En 2016 es cuando empieza esta atribución, o que los municipios deben de contar con un sistema de evaluación del desempeño. Esto es lo que motiva propiamente la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a hacer este tipo de revisiones. La revisión básicamente se centra en las auditorías de desempeño. Las auditorías de desempeño nosotros las realizamos básicamente con 2 enfoques. Hay otros que tienen que ver con un proceso más de objetivos o de cumplimiento de resultados, pero en materia del sistema de evaluación del desempeño, esta primera etapa se puede centrar en un enfoque de diseño y en un enfoque de consistencia y resultados. El enfoque de diseño está muy orientado a la parte de hacer una vinculación de las políticas, programas presupuestarios y acciones que tanto el Estado como los municipios tienen respecto de estos instrumentos de planeación o de la agenda que propiamente el Estado y los municipios se trazan, ¿no? Son estos objetivos que se trazan de un largo, mediano y corto plazo. Asimismo, está relacionado con esta orientación, motivación y justificación que tienen estas intervenciones para resolver ciertos problemas públicos, necesidades o una atención a una oportunidad. Asimismo, también se hace una revisión en cuanto a la integralidad de la matriz de indicadores, partiendo pues de esta revisión de la sintaxis de los objetivos, de ver que cuenten con todos los elementos, asimismo como una revisión en términos generales, que ya más tarde se estarán comentando, es esta revisión de los indicadores y metas, así como la generación de evidencia del avance de las metas. Bueno, cabe mencionar que a nivel estatal, el sistema de evaluación al desempeño ya generaba desde 2015 ciertos insumos que permitían pues a las auditorías de desempeño poder revisar la consistencia en la información que se presentaba. Como bien se decía, es importante, o para poder tener un criterio de qué tan sólido es la información presentada en estos sistemas, pues ver el apego desde el origen del programa con respecto a la metodología del marco lógico. Entonces, desde la ASEC y las auditorías de desempeño, y sobre todo con enfoque al diseño del programa, pues se busca identificar cuál es el problema público que le da sustento a esta intervención, si este problema está claramente identificado en un diagnóstico, cuáles son las poblaciones potencial de referencia, beneficiada y objetivo propiamente a la que se pretende atender. Y entonces sí, pasa como al diseño metodológico de la matriz de indicadores para resultados, como con esta congruencia entre objetivos, indicadores, medios de verificación y los supuestos. Respecto propiamente ya del monitoreo de los objetivos, bueno, también se hace una revisión sobre la suficiencia de los indicadores, pero también no solamente la suficiencia, sino ya más bien en cuestión a la relevancia de los mismos. Pues esto también permite que la información generada dé información no solamente del proceso o del avance a este nivel de gestión, sino información estratégica sobre el cumplimiento de los objetivos y sobre todo la generación del valor público respecto del programa presupuestario en revisión.
Bueno, a nivel municipal, las auditorías de desempeño se han empezado a realizar desde el ejercicio 2016. Debido al grado de implementación del presupuesto basado en resultados en los municipios, tenemos que en Guanajuato primero se hizo una revisión de saber si el municipio contaba con todos aquellos elementos necesarios para migrar de un presupuesto inercial a un presupuesto basado en resultados. ¿En qué consistió? En todos sus instrumentos de planeación a corto y mediano y largo plazo, saber cómo estaba estructurado su presupuesto de egresos y contaba con todos los elementos. Posterior a ello, en ejercicios posteriores y dando un acompañamiento muy cercano a los municipios, se empezaron a hacer revisiones ya de integración de un programa presupuestario con todos los elementos de la MIR, basados en la metodología del marco lógico, tomando en consideración los manuales de CEPAL, que fue el instrumento básico a través del cual se dio este acompañamiento con los municipios. Y poco a poco, conforme se fue avanzando y se fue desarrollando, se logró empezar ya a hacer una revisión de la identificación precisamente de esta integración de la MIR con todos sus elementos, con las revisiones de las lógicas verticales y horizontales, con la revisión de los indicadores para efectos de conocer si estos mismos eran relevantes y suficientes para el nivel de la matriz de indicadores que pretendían abonar para verificar su cumplimiento de metas y objetivos. Los resultados han sido satisfactorios y aún se cuenta con un camino importante por andar, derivado de que municipios van muy avanzados y otros municipios van un poco contenidos. En materia de los sistemas de evaluación al desempeño, hay de todo tipo a nivel municipal, no es un solo sistema como en el Ejecutivo, y de acuerdo también a la capacidad propia del municipio, pero sorprendente es encontrar algunos sistemas de evaluación al desempeño sencillos pero muy eficaces, ¿no? Lo que nos demuestra que tener la voluntad política de hacer las cosas siempre es en beneficio de la población. Así como lo plantean nuestras compañeras, en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato contamos con un enfoque de auditoría orientado al diseño, que se centra de manera específica en la revisión del apego metodológico sobre la formulación de programas presupuestarios. Con este tipo de auditoría se busca, al igual que en el caso de nuestros pares, analizar la consistencia de las matrices de indicadores, la congruencia de sus diagnósticos y la calidad de la evidencia con la que se sustenta el avance de las metas. Agradecemos a nuestros participantes su opinión sobre la primera pregunta. Continuemos con la segunda pregunta, ahora dirigida al maestro Edgar Estuardo Gómez Morán, de Jalisco. Y la pregunta dice: en su entidad, ¿cuáles han sido los principales hallazgos o los más recurrentes en relación al sistema de evaluación del desempeño? Bien, sobre esta segunda pregunta, relacionada con los hallazgos a partir de estas actividades de revisión del desempeño que efectuamos, pues quisiera estructurar esta participación en dos partes. Los hallazgos que hemos encontrado a partir de la evaluación de desempeño. En mi intervención anterior describí las diferencias entre la evaluación de desempeño y la auditoría de desempeño. Y en ese mismo sentido, con esa misma estructura, trataré de responder a esta segunda pregunta relacionada con los hallazgos. Bien, a partir de la evaluación de desempeño, debo decir en este caso que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco tiene pocos años realizando revisiones, auditorías y evaluaciones de desempeño sobre la gestión pública gubernamental. Comenzamos con estas prácticas de auditoría apenas en el año 2019. Tenemos 2 años practicando estos ejercicios de revisión y eso se debió precisamente a la reforma que tuvimos en la legislación local en materia de fiscalización superior y en el marco constitucional, que formó parte de todas las reformas que hubo respecto de los sistemas anticorrupción, las reformas anticorrupción. Bien, a partir de esto, y con pocos años de realizar este ejercicio, la auditoría ya ha realizado 2 revisiones del desempeño, 2 evaluaciones de desempeño globales respecto del cumplimiento de metas, objetivos, la consistencia de indicadores de todos los entes públicos del ámbito estatal y municipal. ¿Qué hemos encontrado? ¿Cuáles han sido los hallazgos en estas revisiones, en estas evaluaciones de desempeño? Que, como dije en mi intervención anterior, la evaluación de desempeño es una evaluación panorámica
que practicamos, que llevamos a cabo con un instrumento multicriterio, es decir, con una rúbrica de preguntas para analizar primero la consistencia de los programas presupuestarios y luego el cumplimiento de sus metas e indicadores. ¿Qué hemos encontrado? Pues hemos encontrado precisamente que hay brechas de consistencia significativas en la formulación de los programas presupuestarios, en la formulación de los programas. Los sistemas de evaluación de desempeño pretenden configurar un marco de resultados que describa las lógicas racionales, las lógicas con las que el sector público, los actores públicos, pretenden solucionar problemas públicos, pretenden atender problemáticas. Pero también pretende comunicar la gestión, es decir, los bienes y servicios que se proveen. En el ámbito estatal hay la posibilidad de contar con programas presupuestarios de dos tipos. Programas presupuestarios de valor público o bien programas prioritarios, si se llaman ambos. Y estos programas presupuestarios de valor público y prioritarios deben contar con una matriz de indicadores para resultados articulada de principio a fin, desde actividades hasta fines. En cambio, hay la posibilidad de contar con programas presupuestarios catalogados como administrativos. Y estos programas administrativos no tienen los niveles de fin y propósito, no necesariamente requieren de un fin o un propósito. Bien, en ese sentido, uno de los hallazgos más recurrentes que se han detectado con la realización de las evaluaciones de desempeño consiste precisamente en las brechas de consistencia en la formulación de estos programas. Una de esas brechas tiene que ver con los diagnósticos, porque si bien en algunos casos se cuenta con documentos que describen árboles de problemas, árboles de objetivos y análisis de factibilidad, hemos encontrado que en algunos casos existen brechas importantes en la identificación precisa de los problemas públicos que se pretenden atender con estas intervenciones. Es decir, que hay ausencias de diagnósticos o ausencias de elementos de diagnóstico que le den contundencia a la base problemática que se quiere atender. Por otro lado, hemos identificado que hay brechas en las lógicas de intervención de los programas. ¿Qué significa esto? En la lógica, en el sentido de las lógicas vertical y horizontal. Es decir, la lógica que describe cuál es la intención racional de la gestión, cuál es el propósito que se busca lograr, cuál es la solución a las problemáticas que se pretenden alcanzar. Y esto se debe en buena medida a algo que ocurre generalmente cuando se adoptan estas prácticas relacionadas con la construcción de matrices de indicadores para resultados, con esta perspectiva de marco lógico que se ha implementado de una manera heterogénea e irregular en muchas entidades federativas, en muchos estados, en muchos contextos subnacionales. Otra de las brechas que hemos identificado tiene que ver con la pertinencia de los indicadores, la pertinencia de las métricas que se emplean. Quizá lo que consistentemente ha cumplido con los criterios de pertinencia se refiere a la formulación de objetivos. Los supuestos, en cambio, estas condiciones externas positivas que deben prevalecer en el entorno para lograr la lógica ascendente que debieran contener los programas presupuestarios por medio de sus matrices, es quizá el aspecto en el que más inconsistencia se ha detectado en la formulación de los supuestos. Y esto precisamente describe muy bien cómo esta articulación general de las lógicas de intervención pues puede carecer de sentido o de una comprensión válida de los problemas, porque como sabemos, muchas veces los supuestos derivan precisamente de condiciones que no han sido factible atenderse por medio de los programas y que han quedado excluidas a partir de precisamente los análisis de alternativas
que se relacionan con los diagnósticos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, a partir de la misma evaluación de desempeño, hemos identificado que existen limitaciones para que con estos instrumentos de los programas presupuestarios y sus objetivos, metas, indicadores, se pueda evidenciar el desempeño. Existen limitaciones considerables para poder demostrar con esos instrumentos que se están alcanzando resultados específicos. Si bien hay abundante información sobre estos indicadores, sobre las métricas que se emplean, es la inconsistencia que se presenta en estos casos impide que con esa información se pueda demostrar el cumplimiento de algún resultado, la entrega de algún beneficio. Y esto es precisamente algo que va en el sentido opuesto a la promesa que la perspectiva de gestión para resultados tiene por medio de los sistemas de evaluación de desempeño. Ahora bien, con base en las auditorías, por otro lado, hemos identificado también otros aspectos, otros hallazgos que explican o que complementan muy bien el panorama de estas limitaciones que pueden tener los sistemas de evaluación de desempeño. Por un lado, por ejemplo, hemos identificado que existe una fragmentación administrativa, una digamos, distribución del trabajo altamente especializada que se centra, digamos, en la lógica organizacional. Por ejemplo, las instancias que se dedican a la articulación, la construcción del presupuesto, pues se enfocan en estas etapas del ciclo presupuestal, pero lo realizan, se lleva a cabo la construcción del presupuesto de una manera aislada, en la que a veces se olvida el referente de los instrumentos de planeación, por ejemplo, o el referente de los ejercicios de evaluación que se llevan a cabo por otras dependencias, por otras instancias, y esto está, digamos, sustentado o está afianzado en una perspectiva altamente organizacional. Es decir, una dependencia se encarga de coordinar un tema y se especializa tanto en ese tema que pierde un poco la perspectiva sistémica que debiera tener el sistema de evaluación del desempeño, precisamente. Otro de los hallazgos que hemos encontrado relacionado precisamente con esta cuestión de fragmentación administrativa también se refiere a que existe una lógica instrumental, es decir, los diferentes instrumentos del ciclo se ven como partes aisladas y no como engranes que debieran funcionar de una manera articulada con otros instrumentos. Eso es altamente recurrente en las auditorías que hemos efectuado. Por otro lado, también se han identificado limitaciones en el uso y utilización de estos instrumentos de seguimiento, de configuración de objetivos, de seguimiento de indicadores, de evaluaciones de desempeño o evaluaciones sobre la gestión que se lleva a cabo. Hemos encontrado limitaciones para utilizar estos instrumentos como instrumentos de gobernanza corporativa. Es decir, hemos identificado que si bien se construyen, se implementan y se reporta información con base en ellos, estos instrumentos no trascienden, tienen una limitación para trascender como un mecanismo para la toma de decisiones en la gestión pública, en la administración pública. Prácticamente estos han sido los hallazgos que se han detectado con relación a los sistemas de evaluación de desempeño. Gracias, maestro. El trabajo sustentado a lo largo de los 2 ejercicios fiscales auditados ha permitido detectar hallazgos recurrentes sobre la consistencia en la formulación de los programas, destacando brechas en la identificación de los problemas públicos. El escenario descrito es de total relevancia ya que, como hemos reconocido, con la experiencia de ASEG, sin diagnóstico no se puede construir una solución real al problema. Ahora le toca responder al maestro Francisco Alberto Flota Medrano la misma pregunta. Bueno, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, como una forma
de apoyar y reforzar el sistema de gestión por resultados, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, pues decidió abrir una línea de trabajo que tiene que ver con auditorías al desempeño a los programas presupuestarios. Comentarles en el caso, por ejemplo, del estado de Quintana Roo, para 2021, ellos tienen registrado 107 programas presupuestarios. A nivel municipal, pues tenemos nosotros grandes diferencias, ¿no? En el caso de Benito Juárez, que es un municipio que hoy está bien posicionado en implementación de PBRC, sin embargo, no así en los diferentes municipios del estado. En ese sentido, se da la tarea de llevar dos programas, uno dirigido a municipios, a la revisión de sus programas presupuestarios, y otro hacia los entes fiscalizables a nivel estatal. Algunos de los principales hallazgos que hemos nosotros encontrado a nivel estatal, por ejemplo, sería los entes, no obstante de presentar matrices de indicadores de los programas presupuestarios, no llevan a cabo el seguimiento de los mismos. En el análisis de la lógica vertical ascendente se observó que las actividades no son claras en su descripción y no presentan una congruencia con la lógica vertical a nivel de componente. Algunos componentes presentan errores de sintaxis al plantearse como actividades. Hay confusión para establecer indicadores estratégicos a nivel fin y propósito, ya que erróneamente plantean como de gestión. Indicadores con deficiencias en su descripción, claridad, unidad de medida e incongruencia con los objetivos establecidos en la MIR. La información de los medios de verificación resulta incompleta, carente de datos específicos y puntuales que facilite su corroboración. Y finalmente, como ejemplo, falta de evidencia que compruebe el alcance de los objetivos y metas planteadas. A nivel municipal, algunos de los aspectos que hemos detectado nosotros resulta en la falta de implementación de una gestión orientada a resultados. Esto es, que de 11 municipios del estado podemos encontrar que en un 80% no se ha llevado la gestión por resultados y la implementación de presupuesto basado en resultados, pero también encontramos grandes fortalezas en municipios como de Benito Juárez, Cozumel, Puerto Morelos como ejemplo, en donde hay un gran avance en la implementación de la gestión por resultados. Los indicadores de sus matrices tienen debilidades en su construcción al carecer de una sintaxis adecuada. Identificamos también que no elaboran su presupuesto con base en resultados. Y finalmente, falta de evidencia para corroborar los logros reportados en las cédulas de avances trimestrales y que les comentaba anteriormente como una obligación hoy establecida para los entes fiscalizables. En general, podemos concluir que si bien a nivel estatal se ha fortalecido con la implementación de presupuesto basado en resultados, no es lo mismo a nivel municipal, pero hay una convicción de ir avanzando en la implementación de este sistema, y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo pues está haciendo lo propio a través de las auditorías al desempeño. Muchas gracias, maestro. Interesante el caso comentado. Es evidente que la capacidad de las administraciones municipales es muy dispar con la experiencia del Estado. Sobre los hallazgos recurrentes, también hay coincidencia con la experiencia local, pues se reiteran las brechas sobre los elementos estructurales en la formulación de los programas presupuestarios. Hacemos la misma pregunta al equipo de evaluación y desempeño del Estado de Guanajuato. Los hallazgos que han sido detectados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato han ido evolucionando en el transcurso del tiempo, ¿no? de la ejecución de las auditorías de desempeño. Si bien a nivel estatal el sistema de evaluación del desempeño que opera en el Estado contaba con un área de oportunidad para incluir dentro de su propio sistema con los medios de verificación y supuestos de la MIR, pues estos han ido avanzando, se han ido incorporando y aún se cuenta con la oportunidad de tener mejores indicadores con mayor relevancia, con mayor pertinencia, que nos permitan medir de una mejor manera dentro del propio sistema el cumplimiento de metas y objetivos.
¿no? A nivel estatal. Y a nivel municipal pues se cuentan con aún mayores áreas de oportunidad para el cumplimiento de la metodología del marco lógico en la elaboración de los programas presupuestales. Sí, como bien lo comenta Ivette, las principales debilidades que se han detectado en este sistema es precisamente, viene arrastrándose desde el diagnóstico, indicadores, medios de verificación. Todo esto genera como un efecto dominó que al final nos genera demasiadas áreas de oportunidad respecto a las metas, tanto planeadas como alcanzadas. ¿Esto por qué? Porque pues bueno, al no construir buenos indicadores y medios de verificación, no hay como una base firme para establecer buenas metas y establecer la evidencia para su cumplimiento. Estas son las principales como hallazgos que hemos detectado. De esta manera pues nos damos cuenta que las entidades a lo mejor han dejado de ver el SET como un insumo principal que pudiera incluso en algún momento llegar a ser su insumo principal de programación y presupuestación. También de manera complementaria, como lo comenta Dayana, más evidente un poquito las áreas de oportunidad que hemos encontrado. Nos vamos mucho a la parte de la base y los cimientos, desde el planteamiento de un diagnóstico que cuente con los elementos mínimos necesarios para que se pueda abordar de manera adecuada el problema que ya se identificó, hasta esta parte de la construcción de la MIR, que incluso hallazgos también son que los municipios no cuentan incluso con MIR. Hay muchos municipios que no la tienen, y los que tienen ahí áreas de oportunidad con respecto de su construcción. Entonces, de los principales hallazgos que identificamos son estas deficiencias metodológicas en apego a los lineamientos que establece, por ejemplo, CONAC, y también una tendencia a medir la parte más cotidiana, los procesos, lo que se hace al día a día, dejando un poquito de lado la parte del impacto del programa, que es lo que se pretende medir a nivel propósito y a nivel fin. Otro aspecto importante que se ha detectado dentro de estos hallazgos es también el establecimiento de las metas. Muchas veces las metas no consideran los históricos y se establecen metas muy por debajo de lo que en realidad los sujetos de fiscalización pueden realizar. También se ha hecho mucho énfasis en la construcción precisamente de metas que sean asequibles y reales para los sujetos de fiscalización. Yo creo, Ibe, que en esta parte lo que podría funcionar es el fortalecimiento de este tipo de indicadores de desempeño, que los mismos se basen en los criterios CREMA que establecen los lineamientos del CONAC, y creo que eso nos daría una base fortalecida para poder atender todas estas debilidades. Muchas gracias al equipo. Las áreas de oportunidad, tal como lo hemos escuchado, se fundamentan en las debilidades de la planificación, de los diagnósticos y sobre todo en los elementos para la construcción de los indicadores. Como una conclusión previa, es importante reconocer que el sistema de evaluación de desempeño no solo es un importante vínculo entre el proceso presupuestario y la planeación, sino que además es el instrumento fundamental para orientar la ejecución y evaluación de políticas y programas de la administración pública. Continuemos con la tercera pregunta, dirigida a Quintana Roo. ¿Cuáles han sido los principales aspectos susceptibles de mejora respecto a las recomendaciones realizadas por su auditoría al sistema de evaluación al desempeño del gobierno local? Bien, como ya les comentaba en la cápsula anterior, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo no realiza evaluaciones al desempeño. Sin embargo, a través de las auditorías al desempeño, una vez que nosotros concluimos con este trabajo, emitimos recomendaciones. En ese sentido, podemos decir que hemos contribuido nosotros a través de las recomendaciones de desempeño a fortalecer y a generar áreas de oportunidad para un sistema de evaluación al desempeño. Algunas de los aspectos que nosotros hemos encontrado de manera recurrente, básicamente en todos los programas presupuestarios que hemos evaluado o hemos, fiscalizado de las diferentes dependencias, organismos autónomos o administración paraestatal,
Tiene que ver con el cumplimiento de la lógica vertical y la lógica horizontal mediante la correcta aplicación de la metodología del marco lógico. Igualmente, hemos encontrado debilidades en el cumplimiento de metas en cada uno de sus indicadores de desempeño. Esto ha traído consigo que a nivel fin, por ejemplo, les ha sido difícil cumplir con algunas metas que tuvieron que ver con la elaboración de su plan estatal de desarrollo, el cual fue revitalizado a mitad de la administración y que se hicieron los ajustes correspondientes. Otra situación que también vemos que impactó en algunas de sus metas tuvo que ver con el cambio de la administración federal, en la cual ellos tenían establecido una serie de metas y que tenían que ver a su vez con los recursos federales que iban a recibir. Esta modificación en los programas presupuestarios a nivel federal y también con los recursos que llegaban a estados y municipios, pues impactó de alguna manera el cumplimiento de los mismos. A nivel municipal, por ejemplo, pudiéramos encontrar nosotros que las recomendaciones que generamos se encaminaron primero, como ya decía, adoptar el PBR como modelo de cultura institucional, una necesidad importante de capacitación en materia de sistema de evaluación al desempeño, de conocimiento de la metodología del marco lógico, la construcción de MIR y de indicadores, el realizar evaluaciones de los programas presupuestarios, y en su momento, ante la imposibilidad de tener recursos para hacer evaluaciones, pues en su caso hacer autoevaluaciones. Algo que también detectamos es que no tienen lineamientos y metodologías propios para llevar a cabo el seguimiento y evaluaciones de sus programas municipales. En general, yo creo que esta ha sido alguno de las recomendaciones recurrentes. Hemos trabajado nosotros en coordinación con el Instituto de Administración Pública del Estado, quien ha llevado capacitación a nivel estatal, en la cual recomendamos nosotros aquellos aspectos donde deben enfatizar su capacitación en materia de PBR y construcción de indicadores, y a nivel municipal cuáles son aquellos temas tan importantes que requieren los municipios en el tema específico de la gestión por resultados. Pues con esto pudiéramos nosotros concluir esta pregunta de algunos de los aspectos susceptibles de mejora que nosotros las generamos a través de recomendaciones de desempeño. Muchas gracias. Coincidimos en que la principal forma con la que contribuimos a fortalecer los sistemas de evaluación del desempeño es mediante la emisión de recomendaciones. En síntesis, las más frecuentes han tenido que ver con el fortalecimiento de las lógicas de la MIR, la instrumentación de normatividad interna, así como el fortalecimiento de capacidades sobre la GPR y sobre la metodología del marco lógico. Ahora, le toca responder al maestro Edgar Estuardo Gómez Morán, de Jalisco, la misma pregunta. Bien, sobre esta tercera pregunta, respecto de las recomendaciones que se han planteado sobre la mejora que se necesita en los sistemas de evaluación de desempeño, pues quisiera dividir esta intervención también en las dos partes que he mencionado desde mi primera intervención, los dos instrumentos que se llevan a cabo. Por un lado, la evaluación de desempeño y por otro lado, las auditorías. Derivado de las evaluaciones que anualmente realiza la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, de forma general y específica para cada uno de los entes también, se han planteado recomendaciones, sugerencias generales, sugerencias que se dirigen de una forma comunicacional abierta, enfocadas en la revisión y la redefinición de criterios específicos para la configuración, por ejemplo, de la estructura programática. Es decir, es importante, ha sido necesario poner énfasis en los criterios por medio de los cuales se toma la decisión de que un programa necesite una matriz, por un lado, o bien no necesite una matriz y baste con que cuente con un programa administrativo.
Y es así porque sabemos que no toda la gestión pública, que no todo lo que hace las dependencias y entidades y los organismos del ámbito estatal necesitan per se una matriz, necesitan obligatoriamente o necesariamente una matriz de indicadores para resultados. Y eso es así porque hay múltiples tipos de actividades o de programas que se llevan a cabo. Algunos no necesariamente derivan de un diagnóstico problemático específico que necesite una atención puntual en una población. Y por esa razón es deseable que sean programas administrativos, o sea, programas que se terminan con la provisión de algún bien o servicio y que no buscan la solución a un problema de desarrollo superior. En ese sentido, hemos planteado las recomendaciones o las sugerencias de que se revisen los criterios por medio de los cuales, y se redefinan estos criterios, por medio de los cuales se construye esa definición programática de que un programa necesite contar con una matriz o no necesite contar con una matriz. Por otro lado, pues también se han enfocado las recomendaciones en la reconstrucción de los marcos de resultados, es decir, en la reconstrucción de los objetivos específicos, los resultados que se persiguen con la gestión y los instrumentos de medición que se emplean, los indicadores, con sus diferentes dimensiones de desempeño, de eficacia, eficiencia, economía, calidad, para monitorear y evaluar el cumplimiento de esos objetivos e indicadores. Y desde luego que junto con estos marcos de resultados, pues es necesario la revisión del planteamiento de los supuestos. Y finalmente, también se han generado recomendaciones enfocadas en la mejora específica de múltiples indicadores o métricas que se emplean para medir el cumplimiento de los objetivos de los programas. Eso es derivado precisamente de la realización de las evaluaciones de desempeño. Ahora bien, en la realización de las auditorías de desempeño, por otra parte, las recomendaciones van en el mismo sentido con la identificación necesaria de que existen algunas ausencias de registros administrativos, de sistematización de información que le den sustento a la información que se emplea para la medición de los indicadores. Por eso es que también algunas recomendaciones se han enfocado en la formalización, mejora y diseño de los registros administrativos, que generan o que producen esta información que habrá de alimentar a los indicadores. También derivado de las propias auditorías de desempeño, pues se ha enfatizado la necesidad de que para aquellos programas que tengan una base problemática empírica que sí necesite ser atendida y que vaya en el camino de la mano de esta perspectiva de política basada en evidencia, pues necesitan robustecerse los diagnósticos, es decir, necesita robustecerse la comprensión de los problemas, la argumentación sobre los problemas, su dimensionamiento en términos de magnitud y su ubicación espacio-temporal para focalizar las intervenciones de tal forma que se orienten de manera más atinada, puntual y precisa a la atención de los problemas públicos. Entonces, esas son las sugerencias que se han planteado a partir de estas revisiones en materia de auditorías de desempeño en general. Gracias, maestro. De forma reiterada, en el caso de Jalisco, la tendencia de las recomendaciones se puntualiza en la reconfiguración de los objetivos y de los instrumentos de medición, de manera que tengan alcance sobre las dimensiones de eficacia, eficiencia, economía y calidad. En cuanto a las recomendaciones del segundo componente trabajado por esa entidad fiscalizadora, se destaca el fortalecimiento de los diagnósticos y de la sistematización de la información. Ahora bien, para finalizar la tercera ronda, hacemos la misma pregunta al equipo de evaluación y desempeño de Guanajuato. Muy bien, a nivel estatal se ha dado una evolución en el sentido de las recomendaciones o de los aspectos susceptibles de mejora.
Inicialmente, cuando se iniciaba con este tipo de revisiones, encontrábamos algunos hallazgos o algunas recomendaciones que iban muy en el sentido de cómo estaba diseñado o justificado el programa. También encontrábamos algunos aspectos de mejora relacionados con el tema de la sintaxis de los objetivos que se planteaban. En algunos casos también el cómo estaban diseñados los indicadores y las metas o la evidencia que generaban. Reconociendo pues que a nivel estado de Guanajuato existe ya un gran avance en el tema de la implementación del sistema de evaluación al desempeño, pues obviamente también estas recomendaciones han ido como a la baja, ¿no? Ya más orientados a un tema de resultados, de cumplimiento de objetivos. Sin embargo, puede haber casos en los que se siga presentando como este tipo de situación o sobre todo un tema muy relacionado con los diagnósticos o con la identificación de problemáticas, ¿no? Problemáticas actuales, de cuestiones de poblaciones, etcétera. A nivel municipal, pues encontramos desde el inicio de nuestras revisiones en materia de desempeño, pues cuestiones como muy básicas. ¿En qué sentido? Pues sobre todo en temas de alineaciones, de identificación de objetivos de largo, mediano y corto plazo, que igual también se trasladan o son reflejados en el cómo justifican y motivan sus intervenciones, sus programas presupuestarios. También vemos como muchos aspectos de mejora relacionados con el diseño propiamente de la matriz de indicadores y todo lo que ello conlleva. Muchas veces nos hemos encontrado con cuestiones también pues muy básicas que son recurrentes y que año con año se siguen presentando. Cuestiones pues como ya lo mencionaba también de cómo se están redactando o formulando estos objetivos, que no hay una claridad de cómo deben de ser estos objetivos, hacia dónde deben de ir. Y eso de alguna manera genera que si no tienes bien definidos estos objetivos y no sabes a dónde quieres ir, pues te va a llevar a que todos los elementos que integran esta matriz de indicadores pues no estén bien planteados, ¿no? Te lleva como en este tema de cascada, que no tenemos indicadores buenos, que no miden lo que deben de medir, cuestiones incluso muy básicas, ¿no? De qué variables incluir en los indicadores o el diseño de las metas. Entonces, pareciera ser que es como un círculo vicioso. Sin embargo, nuestras recomendaciones pues buscan justo eso, ¿no? O sea, que quede esa claridad, que ellos puedan tener la oportunidad de hacer una introspección, de ver qué es lo que les está fallando, incluso también no solo como esta institución que verifica si estás bien o mal, sino este acompañamiento que les podemos dar a través de nuestras revisiones, de ser como muy empáticos y decirles, mira, pues tienes que, paso a paso, tienes que ir haciendo esto. Puede ser que para ellos sea pues todavía como complejo, sobre todo por estos temas de las administraciones, de que son cada 3 años, o incluso de las capacidades y las competencias que los propios servidores públicos pueden tener. Pero al final considero que todo tiene que ver con la identificación de sus problemáticas, que les quede claro cuáles son sus objetivos en todos estos niveles, y que tengan esta capacidad de orientar todas estas problemáticas, de definir sus objetivos, para entonces poder irse a un nivel como más desagregado de indicadores y metas, y pues de generar evidencias. Bueno, adicionalmente me gustaría como hacer énfasis de que la auditoría también preocupada en el impacto de las mismas auditorías que generan, busca que se tenga como un efecto estilo dominó, de que una revisión te genera aspectos de mejora, no solamente en el programa revisado, sino que también tenga ese impacto en los demás programas del ente revisado y del mismo Poder Ejecutivo y demás entes. Entonces, a través de ello, pues se ha dado como que una evolución en las recomendaciones de las auditorías de desempeño. Tan es así que, como mencionaban hace un momento, pues las auditorías anteriormente buscaban más sobre la formulación de los programas, y en estos momentos ya no se centran las recomendaciones tanto en el diseño del programa, y tan es así que las auditorías o el número de auditorías de materia de diseño que hace la Auditoría Especial de Evaluación y Desempeño, pues cada día es menos, y que se busca ya como aspectos más claves, más específicos sobre la generación de indicadores,
y ya no nada más indicadores que te permitan medir como la eficiencia de tu proceso, sino que vayan ya a buscar el resultado propiamente de las acciones y sobre todo el impacto que están generando con dichas acciones implementadas. Entonces, esa evolución no solamente se ha dado en la aceptación de las recomendaciones que ha tenido el sujeto fiscalizado y que de alguna manera ha evolucionado en esa implementación de recomendaciones, sino también desde la parte de la auditoría, pues se ha buscado como que cada vez sean más específicas, que sean a cuestiones o aspectos que pueden todavía mejorarse o que se fortalecen y que al final del día pues permiten generar información con una mayor validez y sobre todo oportunidad. Bueno, y a nivel municipal, derivado de estos acompañamientos que se han dado, pues si bien inicialmente era como un checklist de los elementos que tenían para poder implementar el sistema de evaluación al desempeño, pues en estos momentos ya es más una revisión a la materia en sí de la integración de la MIR, ¿no? Un poquito más de profundidad en los indicadores, que estos sean apropiados, que sean relevantes, que sean suficientes, que les permitan en realidad verificar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestales. Y se ha ido depurando cada vez un poquito más o fortaleciendo de una mejor manera la integración y la implementación del SET. Va acorde muy al tipo de municipios avanzados. Hay municipios que siguen en desarrollo, pero el acompañamiento será siempre constante por parte de la SEI. Muchas gracias al equipo. Dado que la experiencia local parte del año 2015, se ha notado una evolución del sentido de las recomendaciones. Sin embargo, el escenario es coincidente con lo comentado por nuestros pares. De la misma forma, se destaca la función de acompañamiento que se necesita ofrecer a los sujetos fiscalizados con la intención de disminuir las brechas detectadas y de incentivar el compromiso por la mejora continua. Por último, la cuarta pregunta se divide en dos. Le damos el uso de la voz al maestro Edgar Estuardo Gómez Morán de Jalisco. ¿Cuál ha sido la principal contribución que su entidad de fiscalización ha tenido para mejorar el sistema de evaluación del desempeño? ¿Y cuáles son los retos pendientes para seguir abonando a su fortalecimiento? Bien, en esta última ronda quisiera responder a la pregunta y además también hacer un cierre de mi participación en este evento. Sobre la contribución que las auditorías de desempeño han tenido, me parece que el principal beneficio, el principal aporte que tiene la realización de revisiones al desempeño, sean derivados de evaluaciones o bien de auditorías, como es el caso de nosotros en Jalisco, es que esto desarrolla, además de la función de control externo que deben desarrollar estos órganos de fiscalización, como una función de Estado en la que el Congreso del Estado, por medio de sus órganos de fiscalización superior, revisan el desempeño de los entes. Además de esta función de Estado, que por sí misma ya es necesaria, relevante e importante, pero además de esto, las revisiones al desempeño cumplen una función pedagógica, una función, una contribución a la intención de mejorar el aprendizaje colectivo sobre la toma de decisiones públicas. Es precisamente en el seno de estas revisiones de desempeño que se puede contribuir de manera más significativa a mejorar la gestión pública a partir de la adopción de la perspectiva de gestión para resultados. Es decir, a partir de estas revisiones se promueve el aprendizaje colectivo y el aprendizaje organizacional para que de una forma constante se mejore la gestión pública a partir de la definición de mejores marcos de resultados, de mejores métricas, de mejor información y de mejores instrumentos también de evaluación. Entonces, por un lado, está esta contribución a promover, a impulsar la adopción de la perspectiva de gestión para resultados, que es una contribución además que complementa en buena medida
los esfuerzos que ya realizan también otras instancias del Estado, otras instancias como las propias secretarías de la Hacienda, las propias instancias vinculadas al presupuesto, al control presupuestal, al ejercicio del presupuesto, o bien las instancias que ya llevan a cabo los ejercicios de planeación que conducen la planeación del desarrollo en las entidades federativas o que conducen las prácticas evaluativas. Entonces, esta contribución, en efecto, representa un aporte a ese contexto, a ese ecosistema de instrumentos que promueven la adopción de esta perspectiva de gestión para resultados. Y el reto que veo por delante para estos ejercicios de fiscalización relacionados con el desempeño es que, a pesar de todos los avances que se puedan tener en cada entidad federativa respecto de la adopción del presupuesto basado en resultados y los sistemas de evaluación de desempeño, todavía existe el reto de materializar esta promesa de tomar decisiones con base en evidencia, de que las políticas gubernamentales se sustenten en evidencia para mejorar la efectividad de la gestión pública. Ese es el reto todavía. Y es importante que tengamos estos dos elementos balanceados en una perspectiva objetiva. Porque si bien existen avances significativos en la adopción de la perspectiva de gestión para resultados y todavía podemos avanzar más, el reto sigue siendo cómo garantizar la efectividad de las decisiones que toma el Estado, que se toma en los órganos del Estado. Cómo adoptar de una manera más práctica, más atinada, esta promesa que es la de la política basada en evidencia. Eventualmente esperaríamos que esto se tradujera en una mejora de la efectividad gubernamental para solucionar problemas públicos. O bien, pues para suministrar los bienes y servicios de manera eficiente, económica, con calidad. Finalmente, los beneficios de esta perspectiva no se limitan solamente al control del gasto o al control del ejercicio del presupuesto, sino que nos pone colectivamente en el camino del aprendizaje. Ese es el principal reto que observo para estas auditorías. Y es el reto que tenemos los órganos de fiscalización de orientar estos instrumentos de revisión con los que privilegiadamente contamos para contribuir en ese camino. Bien, con esto cierro mi intervención. Quiero agradecer nuevamente la invitación a participar en este ejercicio. Esta es una más de las experiencias gratas que hemos tenido de intercambio con diferentes órganos de fiscalización superior y específicamente con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Nuestro más profundo agradecimiento por la consideración de invitarnos a participar en este ejercicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Al igual que la visión expuesta por el maestro Estuardo, una idea que la ASEG ha promovido es la función pedagógica de la fiscalización. De la misma forma, somos coincidentes en que los retos del PBR y de los sistemas de evaluación del desempeño se concentran en el uso de la información para la toma de decisiones basadas en evidencia. Dicho por el maestro, el garantizar la efectividad de las decisiones que toman los órganos del Estado. Ahora le toca responder al maestro Francisco Alberto Flota Medrano la misma pregunta. Bien, el trabajo que nosotros hemos obtenido a través de las auditorías del desempeño, uno de los puntos que nosotros pudiéramos destacar es la mejora en el diseño de sus programas presupuestarios. Yo les comentaba que hay una plataforma que maneja el gobierno del Estado, en donde, producto de las auditorías del desempeño, se generaron recomendaciones. Fue en un principio bastante difícil que la CEFIPLAN, que es la secretaría que tiene a su cargo llevar el control de todas las matrices e indicadores de los programas presupuestarios,
y desde luego el llevar el monitoreo y seguimiento de las fichas de indicadores aceptaran en primer término las recomendaciones de desempeño. Producto de una serie de reuniones de trabajo, logramos sensibilizarlos en la importancia de que estas recomendaciones iban a mejorar su sistema de evaluación al desempeño, porque los indicadores reflejaran en realidad que midan lo que realmente se requiere medir, que los informes trimestrales realmente reflejen el avance real de los programas presupuestarios y que en tiempo y forma nosotros podamos tomar los ajustes correspondientes y que la información que generen los indicadores realmente sirvan para tomar decisiones, sobre todo cuando se tiene que elaborar el presupuesto basado en resultados. Algunos de los puntos, por ejemplo, que recurrentemente nosotros estamos encontrando es que el indicador no estaba bien diseñada su frecuencia de medición. Les puedo dar un ejemplo a nivel de Secretaría de Educación. Ellos tenían reflejado indicadores bianuales, en el caso del sector salud, indicadores trianuales, y pues se tuvo que hacer una revisión a los mismos para hacer los ajustes correspondientes. Y también los medios de verificación fueron muy observados, medios de verificación que al intentar nosotros verificar la información que ellos estaban generando, pues era prácticamente imposible, ¿no? Un tema que fue controversial con ellos pues fue los supuestos con base a la metodología que ellos habían diseñado. Al final se lograron importantes acuerdos. Hoy por hoy podemos decir que gracias a ese trabajo conjunto, que no fue fácil en el gobierno del estado, ha habido un avance importante. Producto de ello es que hoy el estado está posicionado en el lugar 17 en la implementación de PBRCET, que sin duda hay mucho por hacer, sí lo hay, que no ha sido fácil, es correcto, el diseñar un programa presupuestario es sumamente difícil, pero hoy se ha estado caminando para mejorar la posición del estado. ¿Cuáles son los retos? Yo creo que los retos, desde mi punto de vista, por el trabajo que hemos realizado en los últimos años, insistir en la capacitación al personal, insistir en que cada dependencia tenga un área técnica que se especialice en la gestión por resultados, en los presupuestos basados en resultados y sobre todo que conozcan la metodología del marco lógico. Y desde luego, hoy tenemos en pie un reto que a partir de este año ya estamos trabajando a través de una vertiente de auditoría que tiene que ver con los programas presupuestarios, con la clasificación de perspectiva de género. Ese es un reto que nosotros ponemos sobre la mesa y que ya estamos trabajando. Pues con esto concluimos nuestra participación, no sin antes agradecer que nos hayan invitado a compartir nuestras experiencias, que sin duda ojalá les sirvan para el propósito de este curso. Desde luego agradecemos al Estado de Guanajuato por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. De la experiencia de Quintana Roo, advertimos que el reto sigue siendo el uso de la información del monitoreo, puesto que rara vez es evidenciable su uso para la toma de decisiones. Por ello, es importante el papel de las entidades fiscalizadoras por impulsar una cultura de rendición de cuentas con una orientación a los resultados. Para finalizar el panel, hacemos la misma pregunta al equipo de evaluación y desempeño de Guanajuato. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ha tenido como una de sus principales contribuciones al sistema de evaluación al desempeño el fortalecimiento de su plataforma. Es decir, ha permitido un mejor monitoreo de estos cumplimientos de metas y objetivos de los programas presupuestarios. Y al nivel municipal, pues también ha contribuido a la implementación en algunos casos del propio sistema de evaluación al desempeño o bien el desarrollo de estos sistemas. Sí, hace unos años se emitieron los lineamientos generales de la gestión para resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato, los cuales pues dan un panorama más general de esta plataforma y eso les facilita mucho a las dependencias su uso. También, por ejemplo, estos lineamientos dieron pie a que
la mayoría de los programas en sus reglas de operación incorporarán normativa respecto al monitoreo y seguimiento de los mismos. Otra mejoría podría ser, por ejemplo, que se han fortalecido los indicadores que se plantean en esta plataforma. ¿De qué manera? Por ejemplo, el DIF mejoró indicadores respecto a la medición de talla y peso en los niños que son beneficiarios de los programas de asistencia alimentaria. También hemos conocido ya otros indicadores que incluso llegan a medir el impacto de estos programas. En cuanto al reto, a lo mejor que podría haber más latente en estos momentos es el fortalecimiento de capacidades de las instituciones. Particularmente en lo que es el ámbito municipal, creo que ha sido de gran utilidad esta apertura y compromiso que han tenido los municipios para aceptar las recomendaciones que vienen de la auditoría. Esto ha tenido como resultado pues que hayan pasado del no tener, por ejemplo en el caso de MIR, a ahora sí tener, ¿no? O ir generando mejoras en cuanto a esta construcción de indicadores, metas, incluso si no se tenía con diagnóstico, ahora se cuenta con diagnóstico, y esta mejoría ha impactado incluso, pues ahora tenemos al estado de Guanajuato como en los primeros lugares de implementación del CED, y eso pues nos aporta muchísimo, ¿no? También hemos visto esta adaptabilidad y la inclusión de temas relevantes en la medición de indicadores. Por ejemplo, ya se incluyen los objetivos de desarrollo sostenible, y esto pues también va generando una mejora de gestión, mejora de medición, y también ese traslado de resultados que pueden ser ya tangibles, ¿no? en este enfoque municipal. Pues como reto general es importante señalar que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato procura el fortalecimiento de los sistemas de evaluación al desempeño, efectivamente como un instrumento que sea de utilidad para la toma de decisiones, pero también para la rendición de cuentas y la transparencia. Pues esa es la experiencia que hemos tenido el equipo de la Auditoría Especial de Evaluación y Desempeño en esta contribución a que el sistema de evaluación y desempeño en el estado de Guanajuato y sus municipios sea mejor y que pueda contribuir al valor público que requiere la población. Muchas gracias, equipo. En el mismo sentido que nuestros invitados, la incidencia de las auditorías de desempeño se ha reflejado en las mejoras sobre la gestión de los programas presupuestarios. De manera sistémica, se han advertido cambios en las plataformas que alojan los sistemas de evaluación de desempeño y el fortalecimiento de capacidades de las instituciones. Los retos también son coincidentes. Tal como se ha reconocido, el PBR y el sistema de evaluación de desempeño han sido incorporados en el ciclo programático presupuestario. Sin embargo, son obvias las limitaciones sobre el uso de la información para la toma de decisiones. Agradecemos la participación de todos los ponentes con su excelente y clara exposición, y no cabe duda que la Semana de Evaluación nos brinda la oportunidad de promover a nivel regional espacios de intercambio de conocimiento para reconocer avances e identificar los retos que existen para producir evidencia sólida y robusta en las auditorías de desempeño. Hemos llegado a la clausura de este evento, y para ello cedemos la palabra al maestro Arturo López Estrello, auditor especial de evaluación y desempeño de esta Auditoría Superior de Guanajuato. Gracias. Creo que ustedes, al igual que nosotros, han disfrutado de la charla sobre el importante papel que tenemos las entidades de fiscalización superior local para fortalecer los sistemas de evaluación del desempeño de los gobiernos nacionales. De antemano, agradecido con nuestros invitados, un gusto poder coincidir para compartir experiencias que robustecen el valor y los beneficios de la fiscalización superior. Maestro Alberto Flota, maestro Eduardo Gómez, muchas gracias. Los aprendizajes que nos llevamos son muchos. Sin embargo, para no extenderme, retomo algunos de los puntos más importantes de la jornada. Las metodologías y las posibilidades que tenemos para auditar son coincidentes. Más allá de la diversidad de criterios, se ha reconocido el uso de referentes de talla nacional como el Coneval, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, esta última del ámbito internacional. Sin embargo, los hallazgos son recurrentes.
centrados en las inconsistencias metodológicas en el proceso de formulación de los programas presupuestarios, particularmente de sus matrices de indicadores. En el mismo sentido, las recomendaciones son tendientes a fortalecer el monitoreo y la formulación de los programas. Desde una visión sistémica, las recomendaciones deben orientarse hacia la institucionalización de la gestión para resultados en los gobiernos subnacionales. Para finalizar, la mayor coincidencia ha sido el reconocer el reto sobre el uso de la información de desempeño, esto es, sobre el uso de la información para la toma de decisiones con base en la evidencia. Creemos que esa es la pieza faltante y que los esfuerzos de las entidades fiscalizadoras deben concentrarse en este punto. Esperemos que la experiencia compartida pueda ser útil para diseñar estrategias innovadoras que motiven un cambio en el grado de implementación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación al desempeño en el ámbito subnacional. Retomando el lema de la INTOSAI sobre la experiencia mutua nos beneficia a todos, invitamos al resto de las entidades fiscalizadoras a sumarse al diálogo y en conjunto poder fortalecer y promover la práctica de las auditorías de desempeño. A todas y todos quienes nos acompañaron, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Agradecemos la participación del maestro Arturo López Estrello, la participación evidentemente de nuestros ponentes, la participación de toda nuestra audiencia que amablemente nos acompañó a lo largo de esta transmisión, y pues es así como damos por clausurado este importante evento. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.